En la sesión de hoy el tema es gráficos de control. Como complemento para una actividad de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar. Específicamente, pues estoy grabando para los aprendices del programa de control de calidad en confección industrial de SENA. Bien, ¿qué es un gráfico de control? Como lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, un gráfico de control es una de las 7 herramientas básicas para el control de la calidad. Recordemos cuáles son esas 7 herramientas. Diagramas de flujo, planillas de inspección o también se puede decir tabulación de datos. Los diagramas de causa y efecto, el diagrama de causa y efecto también se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. El gráfico de Pareto o el diagrama de Pareto también se llama. Los histogramas. Y por último anoté gráficos de control, que es el que vamos a explicar hoy. Bueno, tenemos también los diagramas de dispersión. Entonces, aquí tenemos 7 herramientas básicas de la calidad, pero específicamente hoy hablaremos sobre los gráficos de control. ¿Qué es un diagrama de control o un gráfico de control? Es una herramienta que me permite verificar si un proceso se encuentra en una condición estable y o garantizar que se mantenga en esa condición. Si vemos aquí, estamos observando un gráfico estadístico que nos muestra el comportamiento de una variable. Estamos viendo que hay un punto fuera de control. Más adelante explicaremos ese tema. Tenemos otra vez el gráfico que mostré anteriormente. Bueno, en este gráfico podemos observar que tenemos una línea central. Tenemos también una línea superior y una línea inferior. La línea central la podemos denominar como LC. El límite superior lo podemos denominar como LSC, límite superior de control, y el límite inferior lo podemos denominar LIC, límite inferior de control. Los puntos que estamos representando en este gráfico indican los valores obtenidos en las mediciones. Esos datos pueden ser los promedios o los rangos por cada lote, pero también pueden ser valores individuales de las mediciones realizadas. Entonces, dependiendo del tipo de gráfico, si es un gráfico de medias o un gráfico de rango o un gráfico de desviaciones, así también van a corresponder los valores de los datos allí representados. Los límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que carguen los datos. Bueno, en varias sesiones anteriores hemos hablado de que hay unos límites que representan las tolerancias del proceso. Hay un límite superior y un límite inferior, y es esos demarcan, digamos que el rango en el que se espera que se muevan los datos, es decir, los resultados de las mediciones que hagamos en las inspecciones de la variable a controlar. Entonces hay un límite superior, un límite inferior y un valor central, una línea central, y esperamos que todos los datos se muevan dentro de esos límites. Aquí estamos viendo que hay un punto que está fuera de los límites de control. Y como les decía, esas líneas de límites superior e inferior me van a permitir identificar cuando hayan puntos fuera de control. En esta imagen que muestro tenemos 2 puntos fuera de control, aunque uno solo está señalado, que es el superior. Aquí tenemos un límite que está por fuera del límite superior,
también tenemos un punto aquí abajo que nos muestra que está fuera del límite inferior. Ahora bien, esos puntos fuera de control pueden ser por causas asignables y causas aleatorias. Una causa asignable o una causa es asignable si se consigue encontrar una causa concreta que ocasionó esa variación y que debemos corregir. Es decir, siempre va a haber alguna variación en el proceso, pero cuando la variación es excesiva, el punto va a estar fuera de control. Entonces, cuando la causa es asignable es porque sabemos que hay una causa concreta que ocasionó ese punto fuera de control. Pero también hay causas aleatorias. Una causa aleatoria se da cuando no hay una explicación concreta a una variación o si la variación fue ocasionada por un evento aislado. Ahora, hay diferentes tipos de cartas de control o gráficos de control. Principalmente vamos a agruparlos en dos. Los tipos de gráficos van a depender de las características de calidad que hemos medido y de la cual queremos analizar su comportamiento. Entonces, hay gráficos de control por atributos y hay gráficos de control por variables. Ahora, para explicar mejor este tema, vamos a recordar algo que habíamos dicho en sesiones anteriores, que son los tipos de dispersión, teniendo en cuenta si son por atributos o por variables. Entonces recordemos que en la dispersión por atributos medimos solamente si el producto es aceptable o no, es decir, no estamos haciendo una medición cuantitativa, sino que vamos a decir si el producto cumple o no cumple con la calidad esperada. Pero en cambio, cuando la inspección es por variable, estamos midiendo de forma cuantitativa. Y para eso hacemos planes de inspección. Ustedes pueden ver la sesión anterior en la que explicamos este tema. Teniendo claro esto, que los gráficos van a depender de los datos que tengamos y los datos que tengamos van a depender del tipo de inspección que hayamos realizado. Entonces, continuemos. Ya hemos dicho que el tipo de gráfico va a depender de la característica de calidad que hemos medido y de la cual queremos analizar su comportamiento. Entonces, ya habíamos dicho que los gráficos pueden ser por atributos o por variables, que eso va a depender del tipo de inspección que hayamos hecho, si fue por atributos o si fue inspección por variables. Y bueno, ahora también los gráficos, dependiendo del tipo de inspección, así también van a ser. Hay gráficos de control por atributos cuando se trata de variables discretas. Y para ese tipo de gráfico tenemos varias opciones. Está el gráfico P, el gráfico NP, el gráfico C y el gráfico U. Pero también tenemos los gráficos de control por variables cuando se trata de variables continuas. En este caso tenemos las siguientes opciones: el gráfico X barra, el gráfico R, el gráfico X barra menos R, el gráfico S barra. El gráfico R, el gráfico X representa, digamos que es el gráfico de medias, el gráfico R es el gráfico de rangos, el gráfico S barra es el gráfico de las desviaciones estándar. En esta sesión nos vamos a centrar en gráficos de control por variable porque vamos a explicar un ejemplo, un ejercicio que ustedes tienen en su material complementario y se trata en este caso de un gráfico de control por variable. Sin embargo, aunque nos vamos a centrar en los gráficos de control por variable, quise mostrarles las fórmulas para un gráfico de control por atributos, en este caso para un gráfico de control P. Para obtener en este tipo de gráficos, que son gráficos que muestran la proporción de artículos defectuosos, debemos hallar los valores para
levantar las líneas, ¿no? O hacer las líneas, la línea central, línea superior y línea inferior. En este caso, para obtener la línea central del gráfico, debemos calcular el valor promedio. Entonces, P barra es igual, es decir, el promedio es igual al número total de errores encontrados sobre el número total de registros examinados. O sea, vamos a hallar un promedio. Debemos hallar ese P barra, porque ese P barra me va a hallar el promedio de los datos y con esos promedios yo levanto mi línea central. Ahora bien, también debemos calcular la desviación estándar para la distribución de la muestra. Y para la desviación estándar vamos a aplicar esta fórmula. La desviación estándar se representa con la letra sigma o con el símbolo sigma y es igual a la raíz cuadrada de P barras por 1 menos P barra sobre N. Es decir, bueno, ya hemos dicho que P barra es el promedio o el valor medio. Eso lo vamos a hacer por cada fila. Y cuando ya tenemos el valor del promedio y de la desviación estándar, entonces podemos calcular los límites. Y vamos a calcular límite central superior y límite central inferior. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas para hallarlos. Ese es para un gráfico de control P, que es un gráfico de control por atributos. Sin embargo, nos vamos a centrar en gráficos por variables. Ahora bien, vamos a lo que íbamos. Entonces, ustedes tienen en la plataforma de estudio un archivo o tienen dos archivos específicamente para el tema de gráficos de control. Aunque tienen plantillas para varias herramientas de la calidad, hoy les explicaré específicamente lo que nos ocupa, que es el de gráfico de control. Entonces, en el material complementario, ustedes tienen un archivo de Excel, del cual he tomado un pantallazo, que es el que estoy mostrando acá. Ese archivo de Excel, pero también tienen un archivo de Word en el que les están explicando cómo se realiza esa gráfica. Sin embargo, para algunos no está claro la explicación de ese archivo de Word y por eso pues decidí dar una explicación adicional acerca de lo que son los gráficos de control. Ahora bien, para poder, en el caso de los gráficos de control por variables, vamos a hacer uso de unos valores constantes que se consultan en una tabla. Hay unas constantes preestablecidas para calcular los gráficos de control y esos valores van a depender del número de observaciones que se hagan. En el caso del ejemplo que ustedes tienen en el archivo de Excel que se les suministró o que ustedes pueden descargar de la plataforma, el número de observaciones es 5. Como sabemos que el número de observaciones es 5, entonces yo les voy a mostrar cómo se buscan los datos en la tabla. Para hacer los gráficos tenemos que usar la constante A2, tenemos que usar la constante D3 y tenemos que usar la constante D4. Hay unas constantes que no aparecen en esta imagen, que son B3, B4, B5, B6. Aquí no aparecen, después les muestro una completa, pero quería mostrarles cómo se busca la información. Si el número de observaciones es 5, vamos a localizar el número de observaciones, en este caso 5, y cuando hemos localizado el número de observaciones, entonces vamos a buscar los valores. En este caso, en la fila del 5, tenemos que A2 vale 0,577, D3 vale 0 y D4 vale 2.114. Continuando, ahora les voy a mostrar la tabla completa. Bueno, más adelante les voy a mostrar la tabla completa, pero primero vamos a mostrarles las fórmulas. Yo les dije que para calcular los gráficos de control por variable usamos unas constantes. Esas constantes se aplican en unas fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas. Entonces, dependiendo del gráfico,
así van a ser las fórmulas. En el caso de la gráfica X barra, que es una gráfica de los promedios, vamos a calcular la línea central con los valores de los promedios de cada línea. El límite inferior va a ser igual al promedio de la línea menos A2 por R barra. Y el límite superior va a ser igual al valor medio de esa fila más A2 por R barra. En el caso del gráfico de rangos, es decir, la gráfica R, la línea central va a ser los valores calculados de rango para cada fila. El límite inferior va a ser igual a D3 por R barra y el límite superior va a ser igual a D4 por R barra. Y hay otro gráfico, aunque en realidad hay más gráficos por variables, pero en este caso nos vamos a centrar en los tres que estamos mostrando. Hay otro gráfico que es el gráfico de desviaciones y se representa por S barra. No le salió la barra aquí a la imagen, no sé por qué, porque así se le había puesto, pero bueno, ya sabemos que esa S se representa por S barra, que no apareció acá. Bueno, en el caso de la gráfica S barra o la gráfica de desviaciones, la línea central se calcula teniendo en cuenta los valores de las desviaciones estándar de cada fila. El límite superior es igual a la constante B3 por S, por la desviación estándar de esa fila, y el límite de control superior es igual a la constante B4 por el valor de la desviación estándar de esa fila. Ahora bien, cuando estemos en el archivo de Excel, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. La fórmula para el gráfico de rangos se calcula usando las constantes D3 y D4, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Sin embargo, hay unos casos en que no se utiliza D3 y D4, sino que se utiliza D5 y D6. Eso es cuando se conocen los valores medios de la población. Pero yo considero que los que se deben usar, las constantes que se deben usar son D3 y D4. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando me di cuenta del archivo que está en la plataforma colgado, en ese ejemplo, para el caso de la gráfica R, no utilizan B3 y B4, sino que están utilizando las constantes B5 y B6. Yo considero que deberían usarse B3 y B4, sin embargo, pues hago la aclaración. Estas son las fórmulas, aunque no sé por qué en el material que ustedes tienen colgado como material complementario están utilizando las constantes B5 y B6. Sin embargo, la diferencia no sería mucho tampoco en los resultados. Ahora bien, vamos a mostrarle la tabla completa. Pues yo hace un rato les mostré una parte de la tabla, ¿no? Aquí. Pero si mostramos la tabla completa, la tenemos acá. Aquí vemos una columna que nos muestra el número de observaciones. Va desde 2 a 25. Son el número de observaciones que aquí se muestran. Y las constantes son A, A2, A3, C4, 1 sobre C4, B3, B4, B5, B6, D2, D3, 1 sobre D2, D1, D2, D3, D4. Ahora bien, ustedes ven que hay unos números señalados. Esos números que tengo señalados son los que se están utilizando para el ejercicio que ustedes tienen. Y corresponden a la fila 5. ¿Por qué corresponden a la fila 5? Porque en ese ejercicio hay 5 o 5 es el número de observaciones en las que se están haciendo las mediciones. Y bueno, para calcular los gráficos de control se deben tener en cuenta las constantes preestablecidas, son las constantes que están en esta tabla, y van a depender del número de observaciones de los datos que tenemos. Ahora bien, estamos hablando de que ustedes tienen un archivo en Excel que se les suministró
como material complementario. Yo estoy aquí haciendo una explicación adicional para que puedan entender bien lo que ahí se muestra. Entonces, aquí tengo un pantallazo de los datos con los cuales se están construyendo esos tres gráficos de control. Ahí tenemos el gráfico X barra, gráfica R y gráfica S barra. Y me está mostrando no sé por qué el mouse no me hace no me está funcionando como yo quería. Bueno, me está mostrando que las constantes utilizadas son A2 es igual a 0,577, D4 es igual a 2,114, D3 es igual a 0 y B6 es igual a 1,964. A2 es igual a 0,577, D4 es igual a 2,114, D3 es igual a 0 y B6 es igual a 1,964. Si vemos estos valores que ya están anotados allí, corresponden a lo que yo les mostré. Es decir, aquí está la tabla y de aquí están sacando los valores que luego se aplican en el gráfico. Entonces, vamos a pasar al archivo en Excel. Ya sabemos que estos son los datos con los que nos estamos basando. Bueno, esto lo había dicho, en la plataforma Territorio tienen varias plantillas de Excel para las herramientas. En este caso, el tema que nos ocupa es el gráfico de control y aunque hay varios archivos de Excel, solamente voy a explicar el de gráfico de control que ustedes tienen allí. Aquí está una imagen más completa, pues en la anterior solamente mostraba los datos con los que vamos a trabajar, pero acá se muestran los resultados de los gráficos ya realizados. Entonces, esto corresponde al archivo de Excel del material complementario fase 4 para la fase 4 y vamos al archivo ahora. Bien, ahora que ya pasamos al archivo Excel, aquí vemos que este archivo pues tiene varias pestañas. Ustedes saben que en Excel, los archivos de Excel le llaman libros y cada pestaña le llaman hojas. Entonces aquí tenemos varias pestañas, o también le podríamos decir hojas. Hay una que es gráfico de control, se llama gráfico de control 2 y vemos que en las columnas blancas están los datos con los que vamos a trabajar para hacer los gráficos. Esas son las primeras columnas, las columnas blancas. Pero también en esta hoja tenemos un gráfico. Este gráfico fue construido con los valores promedios en cada fila. Entonces, ese es un gráfico nada más con los promedios. Bien, sin embargo, nos vamos a centrar en otra de las hojas, que es la que dice gráfico de control, pero no tiene más nada, dice gráfico de control. La primera que les mostré dice gráfico de control, 2 entre paréntesis, esta dice gráfico de control simplemente. Hay otra plantilla, o mejor dicho, hay otra hoja que nos muestra una plantilla sin datos. Están las fórmulas, pero no hay datos. Y hay otra hoja que nos muestra la tabla o que contiene la tabla que yo les había mostrado, la tabla donde están las constantes que se utilizan para hacer las gráficos de control. Entonces voy a regresar y ya les dije, me voy a centrar en la hoja que dice gráfico de control, simplemente así, gráfico de control. Entonces, en esta hoja ya tenemos 3 gráficos, mientras que en la anterior solamente hay un gráfico, que es el gráfico realizado con los valores promedio de cada fila. En esta otra hoja tenemos 3 gráficos, que son los que yo les mostré ahorita en el pantallazo. Tenemos un gráfico de medias, tenemos un gráfico de rangos y tenemos un gráfico de desviaciones estándar. El gráfico X barra, gráfico R y gráfico S barra. Entonces, vamos a centrarnos inicialmente en los datos
en los datos que nos dan para hacer el gráfico. Las columnas blancas corresponden a los datos del ejercicio. Me están hablando de que hicieron 20 pedidos y en cada pedido habían prendas de 5 referencias diferentes. Y me está diciendo para cada una de esas referencias y para cada uno de esos pedidos el número de defectos encontrados para cada referencia. Es decir, si en un pedido yo recibí prendas de 5 modelos diferentes, voy a contar o contamos cuántos defectos había para cada modelo. Podríamos decirlo así. Entonces me está diciendo que para el primer pedido se encontraron 4 defectos para la referencia 1, se encontraron 3 defectos para la referencia 2, se encontraron 2 defectos para la referencia 3, 2 defectos para la referencia 4 y se encontraron 3 defectos para la referencia 5. Así sucesivamente para cada uno de los pedidos realizados. En total fueron 20 pedidos y vemos que el número de defectos por referencia cambia de un pedido al otro. Ahora bien, estas letras en blanco no están en el archivo original. Yo se las añadí, medias, rangos y desviaciones para mayor claridad. Entonces, las columnas que siguen son para realizar el gráfico de medias, es decir, el gráfico con los promedios. ¿Cómo hacemos esto? Primero, en la primera columna rosada, vamos a hallar los promedios por cada fila. Entonces, si tenemos unos valores de defectos o un número de defectos para cada referencia, yo hallo el promedio de esos valores. En este caso vamos a hallar el promedio de 4, 3, 2, 2 y 3 y eso me da un valor de 2.8. Aquí estamos utilizando una fórmula que trae Excel para calcular el promedio. Entonces el promedio en este caso es de los valores dados en las celdas desde la B3 a la F3. Y mi promedio para la primera fila es 2.8. Lo mismo vamos a hacer para todas las filas, es decir, para cada pedido. Al final, nosotros vamos a hallar la suma de todos los promedios. Entonces aquí, luego de hallar cada promedio, vamos a sumar y utilizando una fórmula de Excel, sumamos todos los valores promedio. Ese valor me va a ser útil para luego calcular el promedio de los promedios. Asimismo, vamos a hacer con el rango. No sé si recuerdan que en la sesión pasada, creo que fue en la sesión sobre 5, no, fue en la sesión sobre Six Sigma, nosotros hablamos sobre lo que era las medidas de dispersión y mencionábamos la desviación estándar, mencionábamos que era el rango, pues ya pues hemos hablado sobre las medias o sobre el promedio. La media, que fue el primero que hallamos, representa un valor promedio de un conjunto de datos. Entonces ya eso lo hicimos. Aquí hallamos las medias, que son el valor promedio de un conjunto de datos. Y hemos hallado la media por fila y luego vamos a hallar también la media de todos los datos o la media de todas las medias, de todos los promedios. Ahora bien, si pasamos al rango, recordemos que el rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra. En este caso, lo vamos a hacer también por fila. Entonces, si vemos los datos de la fila o para el pedido 1, si vemos los datos del pedido 1, el valor máximo es 4 y el valor mínimo es 2. Siendo así, el rango es 2, porque el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Siendo 4 el máximo y 2 el mínimo, entonces el rango es 2. Vamos a hallar el rango para cada una de las filas. Al final, vamos a sumar los valores de todos los rangos. Así como hallamos la suma de los valores de todos los promedios, también hallamos los valores de todos los rangos.
Luego vamos con las desviaciones estándar. Bueno, yo les había dicho la vez pasada, en la sesión sobre Six Sigma, que la desviación estándar es una medida de dispersión. Es un tema estadístico, una medida estadística de la dispersión, una medida de dispersión, mejor dicho. Entonces, la desviación estándar me indica qué tan dispersos están los datos respecto a un promedio, o mejor dicho, respecto a la media. ¿Qué tan dispersos están los datos? Me está mostrando lo que es la desviación. Entonces, vamos a calcular la desviación para cada una de estas filas. Bueno, en aquella ocasión, pues decíamos cuál era la fórmula de desviación estándar. Sin embargo, como estamos en Excel, pues hemos usado la función para hallar la desviación estándar. Entonces, esta función que ustedes pueden ver en pantalla, desvesta, me está hallando la desviación y vamos a darle los datos de referencia. En este caso, son los datos que estamos mostrando aquí. Referencia 1, referencia 2, referencia 3, referencia 4. La hallamos. Eso mismo vamos a hacer para todas las filas. Entonces, hallamos los promedios para cada fila, hallamos el rango para cada fila, luego hallamos la desviación estándar para cada fila. Al final, sumamos los valores de todas las desviaciones estándar. Entonces, hemos sumado los valores de las medias, los valores de los rangos y los valores de las desviaciones. Cuando hemos hallado promedio, rango y desviación, vamos a hallar los límites superior e inferior para cada uno de esos gráficos. Estos datos me van a permitir hacer un gráfico de medias, un gráfico de rangos y un gráfico de desviaciones. Para poder hacer esos gráficos, yo necesito sacar el límite inferior, el límite superior y el límite central o la línea central. Entonces, el valor central o el límite central se calcula teniendo en cuenta los promedios. Entonces, vamos allá. Aquí en esta parte, vamos a ampliar un poquito. En este cuadro que está acá abajo, estamos hallando los valores centrales para la media, el rango y la desviación estándar. Como ustedes saben, nosotros sumamos acá todos los promedios. Con eso vamos a hallar la media de los promedios. Entonces, la media de los promedios es igual a la suma de todos los promedios entre el número de filas. En este caso, hay 20 filas, es decir, que voy a dividir 36.8 entre 20. Ya sabemos que el 20 está en la celda A22 y el promedio me da 1.84. El límite central para el gráfico de medias es 1.84. Asimismo, voy a ver el límite superior y el límite inferior para cada uno de esos gráficos. Para el caso del gráfico de medias o el gráfico X barra, el límite superior, vamos a ver la fórmula. Vamos a disminuir el tamaño. No veo la fórmula. Ah, bueno, la tengo acá. Ya yo les había mostrado las fórmulas en el archivo de PowerPoint cuando estaba presentando, pero bueno, aquí la tenemos. Para el gráfico de promedios, el límite inferior es igual a el valor promedio menos la constante A2, que es la que mostramos en la tablita, por el valor del rango. Y para el caso del límite superior, lo hallamos así, el valor promedio más la constante A2 por el valor del rango. Entonces vamos a ver cómo se construye eso. Si nos vamos acá, donde hallamos los límites, vemos que para el caso de la media, estamos mostrando los valores de las fórmulas. Estoy poniendo el valor del promedio, que es 1.84. El valor promedio está en la celda H26.
Estoy poniendo el valor del promedio, el promedio del promedio, más la constante A2. Ya ustedes saben, porque se lo había mostrado, que la constante A2 para 5 referencias es 0,577. Eso lo habíamos mostrado ya. De todas maneras, mostremos la tabla. Aquí para 5, el valor de A2 es 0,577. Regresando. Entonces estamos simplemente aplicando la fórmula. El valor del promedio, es decir, el promedio del promedio, más la constante A2, que es 0,577, más H27. Ese H27 es el promedio de los rangos. Entonces el promedio de los rangos no es más que la suma de todos los rangos entre 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es el número de filas que tenemos. Entonces vamos a hacer la fórmula que es el promedio de los promedios más la constante A2 por el valor de rango. Y eso me da mi límite de control superior. Así como hallamos el límite de control superior, vamos a hallar el límite de control inferior para el gráfico de medias. La fórmula es muy parecida a la del límite superior. En este caso, para el límite inferior es igual a el valor medio de los promedios menos la constante A2. Sabemos que la constante A2 es igual a 0,577 por el valor de rango, que ya sabemos que es H,27, o es mejor dicho, es 1.4, y ese 1.4 pues está en la celda H27. Entonces ya tenemos el valor de la media de las medias, el límite superior de las medias y el límite inferior de las medias. Como vamos a construir un gráfico, necesitamos los datos en una tabla. Y bueno, esos valores hallados de límite inferior, límite superior, los vamos a anotar acá. Va a ser igual para todas las filas. Y si vemos acá, el gráfico de medias me está representando los valores promedio individuales, pero los valores de las líneas inferior, superior y central están dadas por los datos que hemos calculado. ¿Cuáles son los datos que hemos calculado? El límite inferior y el límite superior. En el caso del límite superior es 2,648. Si vemos aquí está un poquito sobre 2,5. El límite inferior es 1,032. Este es el límite inferior, que aquí vemos está muy cerca del 1. Y bueno, aquí ya hemos construido el primer gráfico. Y el límite central, que lo habíamos hallado, que es 1,84, si lo vemos aquí, que es la línea roja, está muy cerca del 2. Entonces, ya aquí podemos encontrar de dónde salió este gráfico, ¿no? El límite superior por encima levemente del 2,5, el límite inferior por encima levemente del valor 1, y el valor central, que es 1,84, que ya sabemos que es la media de los promedios. Aquí está nuestro gráfico X barra. Ese es nuestro primer gráfico. Como estamos hallando también otros gráficos, no, vamos a seguir la misma metodología. Ya hemos calculado la suma de los rangos. Bueno, ya hemos calculado la suma de los rangos. Aquí ya les he mostrado que así como sumamos los promedios, también sumamos los rangos y hallamos la media de los rangos. En este caso, la media de los rangos es 1,4. Ya eso también lo habíamos mostrado.
Y bueno, vamos a hallar el límite de control superior y el límite de control inferior para el gráfico de los rangos, es decir, para el gráfico R. Ahora bien, vamos a tener en cuenta algo y es que hay una fórmula para calcular el gráfico de rangos. Y aquí tengo la fórmula. La línea central va a ser el promedio de los rangos. Para hallar el límite inferior va a ser igual a la constante de 3 por el promedio de los rangos, y para hallar el límite superior va a ser igual a la constante de 4 por el promedio de los rangos. Y si lo vemos acá, vamos a ver cuáles son los valores de D3 y D4. D3 y D4. En el caso de D3, aquí tenemos los valores de D3 y D4. D3 es 0 y D4 es 2.114. Regresando acá, para hallar el límite de control superior, sabemos que es igual a D4 por el promedio de los rangos. Ya sabemos que el promedio de los rangos es 1.4, entonces la constante es 2.114. Entonces tenemos que el límite de control superior es igual a 2.114 por 1.4. Eso me da igual a 2.956. Para el caso del límite inferior, tenemos que la fórmula dice que es igual a D3 por H27. Sin embargo, eh, vimos en la tabla que para el valor 5, la fila 5, D3 corresponde a 0. Entonces, si multiplicamos el rango 1.4 por D3, que es 0, vamos a tener 0. Por eso es que nuestro límite inferior para la gráfica R, la gráfica de rangos, es 0. Ahora vamos al gráfico. Aquí tenemos el gráfico 0. Entonces, nuestra línea central corresponde al valor de los rangos promedio, que es 1.4. Vemos que la línea roja representa la línea central y está levemente por debajo del 1.5 porque vamos a representarlo en 1.4. En el caso del límite superior, que es 2.956, aquí tenemos la línea del límite superior, está levemente por debajo de 3. Y para el caso del límite inferior, nuestro límite inferior acá es 0. Y lo vemos que aquí la línea naranja nos muestra el límite inferior y está en 0. Entonces, este es nuestro gráfico de rangos. Entonces, los datos representados corresponden a los rangos calculados para cada fila. Los rangos calculados para cada fila corresponden a los valores de los datos que ahí están representados, y las líneas, tanto la superior, la inferior y la central, la hemos calculado teniendo en cuenta el promedio de los rangos y las fórmulas en las que se utilizan las constantes para hacer los gráficos de control. Nos queda un gráfico que es el gráfico de las desviaciones estándar. Se hace igual que hemos hecho con los otros dos. Ya hallamos las desviaciones, luego sumamos las desviaciones, luego para hallar la línea central del gráfico hallamos la línea central, que es igual al promedio de las desviaciones. Entonces, para hallar el promedio de las desviaciones, simplemente aplicamos la fórmula, suma el valor de la suma de las desviaciones entre 20, porque son 20 el número de lotes o de pedidos observados. Aquí está el número de filas, que son 20. Y al tener el promedio de las desviaciones estándar, ya tenemos el valor de nuestra línea central. Nos falta hallar el valor del límite superior y el valor del límite inferior.
Yo les había dicho en la presentación que la fórmula es, o las constantes que se utilizan son B3 y B4, pero por alguna razón en este ejemplo están usando B5 y B6. Entonces vamos a mostrarle las fórmulas nuevamente. En el caso de las desviaciones, el gráfico de las desviaciones se llama gráfico S barra. Para hallar el límite, de control inferior, la vamos a hallar con B3 multiplicado por el promedio de las desviaciones, y para hallar el límite de control superior, eh, vamos a aplicar la fórmula, la constante, multiplicando la constante B4 por el promedio de las desviaciones. Entonces, límite inferior es con la constante B3, límite superior es con la constante B4. Sin embargo, en el ejercicio utilizan las constantes B5 y B6. Tenemos en la tabla que ellos utilizaron B5 y B6 para la fila 5. Entonces, B5 vale 0 y B6 vale 1.964. Aquí están los valores. Aplicando estos valores, B5 es igual a 0 y B6 es igual a 1.964. Vamos allá. Y tenemos que, para hallar el límite superior, aplicando la fórmula, vamos a multiplicar el valor promedio de las desviaciones estándar, que está en la celda H28, y corresponde a un valor de 0,609,640,9745, y la multiplicamos por la constante B6. Ya mostramos que la constante B6 para 5 observaciones tiene un valor de 1.964. Eso nos da que nuestro límite superior es igual a 1.258. En el caso del límite inferior, vimos que B5 vale 0. Y si B5 vale 0, al multiplicarlo con el promedio de las desviaciones va a dar 0 también. Entonces, en este caso, para construir el gráfico de desviaciones estándar o gráfico S barra, los datos que se representan van a ser los valores individuales de cada desviación, es decir, los valores de la desviación en cada fila o en cada lote medido. Esos van a ser los valores individuales, las desviaciones de cada fila. Pero para hallar las líneas superior, central e inferior, vamos a hacerlo con los valores promedio, es decir, la línea central corresponde al valor promedio de todas las desviaciones, y el valor superior lo hallamos de acuerdo a la fórmula multiplicando el promedio de las desviaciones por la constante, en este constante B6, y el límite inferior es igual a la multiplicación de la constante B5, que en este caso es 0, por el promedio de las desviaciones estándar. Entonces aquí ya hemos explicado cómo se construyeron estos tres gráficos de control. Corresponden a gráficos para variables. Y regresando a la presentación, nos falta algo mostrar. Bueno, en realidad, acerca de la interpretación de los datos o de lo encontrado en los gráficos de control, hay mucha tela por cortar. Es posible que haga un video solamente para explicar la interpretación de los gráficos o las cartas de control. Sin embargo, pues quise mostrar este cuadro elaborado por Vargas Guevara en su libro. Pero bueno, hay mucho más que decir. Para poder analizar los datos hay que analizar el conjunto de datos en la gráfica R, que es la gráfica de rangos, y ver qué tanto varían los datos dentro de los límites, y si hay puntos fuera de los límites. Pero también hay que analizar el conjunto de datos en la gráfica de media, es decir, la gráfica de X barra,
y ver si hay puntos fuera de los límites de control. Y luego, después de identificar puntos fuera de control, hay que identificar y corregir las causas especiales. Hay que analizar para identificar qué puede estar causando esos puntos de control. Y luego de hacer las correcciones, hay que recalcular nuevamente los límites de control. Ahora bien, aquí tengo la bibliografía eh, de lo que utilicé para crear la presentación. Bueno, espero que esta presentación les haya servido para entender más cómo se construye una gráfica de control. Pues como me he centrado en algunos gráficos, es posible que haga otra presentación para explicar otros gráficos o cartas de control. Pues hoy estuve hablando de gráficos por variable, es posible que entonces haga otra para los gráficos por atributos. Y ya saben que la tabla, aunque se consiga en internet, la tabla para tener las constantes también la tienen en el archivo Excel. En la última hoja del archivo Excel ahí tienen la tabla de constantes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer como comentario en el video. Bendiciones para todos.